Solo una persona me respondió, ¿los demás? Tampoco, profe. ¿Por qué? Respondan, por favor. Son más de 2 personas. Respondan, por favor. Acabo de entrar a la clase. ¿Qué preguntó, profe? Perdón. ¿Qué tal les fue haciendo el problema de posición? Les dejé eso. Hola, hola. No vamos a comenzar bien si siguen así. El semestre pasado nos fue muy mal por eso, porque no participan. Muy bien, si no quieren participar, ya es cosa de ustedes. No sé por qué se toman esas actitudes. Pero bueno. ¿Ya tuvieron oportunidad de revisar cuánto se sacaron en la tarea de los sistemas de ecuaciones? No, bueno, yo no, apenas. No, pero ahorita checo. Pues en general les fue mal. ¿Sale? Como les decía, no es lo mismo ver que hacer. Y si piensan que van a aprender solo por ver la clase, pues están muy mal. ¿Sale? Esta asignatura, al menos en la unidad 2, es muy difícil. Necesitan practicar, necesitan hacer, necesitan preguntar en cuanto tengan dudas. Muy bien, estamos con este problema y ya que nadie tiene dudas de nada ni me quieren contestar nada, pues díganme qué vamos a hacer. Bueno, yo le quería proponer si nos sabe como unos 10 minutos para hacerlo de una manera pues rápida. Creo yo que no es tan complejo. No. Pues adelante. Adelante. Vamos. Gracias. Recuerden que en la presentación ya viene aquí lo que sería la solución. Este procedimiento es de los largos, no se los recomiendo. Solamente lo pongo aquí para que vean que hay varias formas de resolver, pero que no por eso pues son las más adecuadas para ustedes. ¿Sale? Este es el procedimiento de eliminación, elevando al cuadrado y sumando. Dejamos solo una variable. Esto más que nada es para que vean que existen dos soluciones posibles, como siempre, ¿verdad? Y aquí está la forma
que generalmente usan ustedes. ¿Sale? Entonces, recuerden, ya viene aquí lo que serían las consideraciones de esta solución. Y bueno, una vez que tengan los resultados, que de hecho tienen que ser estos, ya me dicen, ¿sale? Les recuerdo, si solamente van a aprender viendo, pues están aprendiendo muy poquito. Traten de hacerlo desde el principio por su cuenta. Me avisan cuando lo tengan. Y si tienen algún juego de geometría, pues ténganlo a la mano. Sí, profe. ¿Les parece bien 10 minutos? Sí, yo creo que sí. Muy bien, en 10 minutos les pregunto cómo van.
Bien, ¿cómo van? Yo ya voy a terminar casi. ¿Los demás? Yo también ya apenas poquito. voy a sacar el ángulo a ver. Más despacio. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna dificultad o duda que haya surgido? ¿No? No. No, profe, de momento no. Bueno, entonces termínenlo, les doy otros 5 minutos. Bien, hace un momento estaba revisando que alguien me pide que grabe la clase, pero no le veo la necesidad, dado que pues no estamos avanzando mucho. Y además, recuerden ustedes que en lo que es el Moodle, ahí ya vienen videos de lo que estamos revisando. Aquí viene un video del análisis cinemático, el ejemplo numérico, que es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, no siempre es necesario grabar la clase. Ahí están los videos en la plataforma para que los revisen en caso de dudas.
Bien, ¿cómo van? ¿Ya llegaron a la solución correcta? Yo ya la terminé, maestra. Bien. Ajá. Entonces, ¿cómo les fue calculando el ángulo θ 3? Pues, bien. Bueno, solo le resté el ángulo que me salió, 180 menos eso. Bueno, recuerden que no es lo mismo para coseno que para arcocoseno y distintas funciones. Por cierto, en una de las tareas, alguien sustituyó 1 sobre coseno como tangente cuadrada más 1. ¿Sale? No sé quién fue, pero tengan en cuenta que esto no está bien, porque debería ser coseno cuadrado en todo caso. ¿Sale? Mucho cuidado con las identidades que manejan. Recuerden, se permite tener sus tablas de propiedades y de formularios, pero hay que saber manejar estas cosas sin equivocarnos, ¿sale? No se confundan. Ahora bien, en el análisis cinemático, recuerden que el planteamiento ustedes en general lo tendrán que hacer desde el comienzo. Aquí ya no se hizo desde el comienzo porque este mecanismo ya lo habíamos tratado en otra presentación. Pero sí tengan en cuenta que hay que verificar dónde está nuestro sistema de coordenadas, identificar las uniones que son las que definen el mecanismo. Habrá mecanismos que tienen muchísimos puntos o muchísimas líneas y no necesariamente todas ellas definen nuestro mecanismo, ¿sale? Entonces hay que verificar que sean puntos de unión los que definen nuestro mecanismo. Luego, ya que plantean la ecuación de lazo cerrado y los vectores, sobre todo en los vectores, como que vi dudas en esto de los vectores con ángulos mayores de 90, síganlo practicando, obtenemos las ecuaciones. Entonces, recuerden que aquí esto de las ecuaciones ya es avanzado, ya no es el inicio del problema esto ya es como a la mitad. Entonces, ustedes ahorita lo que practicaron un poquito más fue la calculadora, ¿sale? Entonces, como les decía, debieron ustedes haber calculado, supongo que más o menos así, despejar θ 3 de la segunda ecuación, resolver y lo que les daba, utilizarlo para calcular R4X, ¿sale? Debió haberles dado este ángulo y como acaban de decir, este no es el que corresponde a esta posición. Si se fijan con estos datos da R4X menos 33, lo que significaría el mecanismo ensamblado pero hacia atrás. Como yo aquí lo tengo ensamblado hacia adelante, no es esta la solución. Entonces a 1344 le calculamos el ángulo complementario, 166, y con este ángulo en la segunda ecuación calculamos R4X, perdón, en la 1, R4X, y entonces ya obtenemos la cantidad. Ahora, ¿cómo se hace esto de manera gráfica? Para hacerlo de manera gráfica vamos a necesitar su transportador, una regla y un compás. ¿Tienen eso a la mano? Solo una regla. Yo sí. ¿Transportador y compás? ¿También? No. Bueno, más bien me falta el compás nada más. Bueno, entonces les voy a pedir que para la clase siguiente, que ya empecemos a ver un poquito método gráfico, pues tengan a la mano esas cosas. Vamos a necesitar sus escuadras, regla y compás.
No es necesario tener las 2 escuadras, pero sí es necesario tener la posibilidad de trasladar líneas, ¿sale? Ya saben, hacer líneas paralelas, trasladarlas, todo eso. Ahora, si no quieren tener juego de geometría, pues necesitaríamos que tengan software de dibujo, ¿sale? Aquí, pues ya ustedes deciden. Puede ser software es el que SolidWorks. utiliza? ¿Qué software ¿Perdón? es el que utiliza usted? De hecho, yo no tengo instalado ninguno porque los softwares de la escuela como que no tienen muy bien lo de la licencia, no sé. Siempre le batallo porque quieren usar siempre el más nuevo. No sé si les ha pasado que en la escuela siempre quieren poner la última versión. Sí. Y en mi máquina eso ya, pues ya así como que no se configura muy bien. Entonces, lo poco que yo tengo está en videos. Yo les voy a ir platicando uno de los videos que hice cuando instalé SolidWorks, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier software de dibujo que pueda hacer líneas, círculos de forma vectorial, ¿verdad? Entonces pueden usar SolidWorks, pueden usar Inkscape, pueden usar, no sé, Inventor, Mechanical Desktop, qué sé yo, ¿sale? Hay muchos softwares por el estilo. Lo importante es hacer círculos y líneas. Bueno, entonces vamos a hacer esto también de forma gráfica. Pero recuerden, lo hacemos de manera analítica porque también vamos a hacer análisis de velocidad y de aceleración. Bien, entonces, con respecto al análisis de posición, ya saben, desde un inicio, plantear los vectores, plantear la ecuación de lazo cerrado, calcular las ecuaciones, que serían estas, y resolver. No hubo ningún problema, no hubo personas que, por ejemplo, esto me lo calcularan en radianes en lugar de grados, o que se confundieran con la solución que no es la correcta para este dibujo. No, yo estuve a punto de cambiar el último ángulo, por lo que hablamos ayer de que en este caso era menos teta en coseno, pero después fue como no tiene sentido. Y ya. Ah, claro, pero recuerden aquí que una cosa es el arcoseno y otra cosa es el arco coseno, ¿sale? Entonces, si hubieras usado la función arco coseno, ahí sí hubieras usado el negativo en lugar del positivo. O, dicho de otra manera, en lugar de restárselo a 180, se lo hubieras restado a 360. ¿Sale? Sí. Pero sí hay que tener cuidado con cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos ahora al análisis de velocidades. Una vez que ya tienen el análisis de posición, teta 3 ya no es una incógnita, ya es un valor conocido, 166. Bueno, conocido para esta posición, claro está. ¿Sale? Y R4X también ya es conocido. ¿Sale? Entonces, estos valores los vamos a necesitar en el análisis de velocidades. Entonces, tenemos esto. Estas son nuestras ecuaciones de posición. Y teníamos nuestra lista de constantes y de variables. Bueno, si ustedes derivan el ángulo θ2, obtienen la velocidad angular θ2 punto. O también le pueden llamar omega 2. ¿Sale? Si derivan la variable θ3, entonces obtienen omega 3. Y si derivan la variable R4X, obtienen la velocidad lineal R4X punto. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que en el análisis de posición
la que yo controlaba era teta 2. Sí. Si yo controlo teta 2, significa que también controlo su velocidad. Es decir, yo controlo a qué velocidad se mueve, porque si no, no la estaría controlando. Entonces, cuando yo digo que controlo una variable, también estoy diciendo que controlo sus derivadas. Debo de conocer esa variable y debo de conocer sus derivadas en todo momento. ¿Sale? Si no, no lo estaría controlando. Entonces, tenía yo antes de dato teta 2, 30 grados, y teta 3 y R4X eran desconocidas. Resolví para posición y ya conozco esto. Ahora, en velocidad, teta 3 punto y R4X punto son ahora las desconocidas. ¿Hasta aquí me expliqué bien o surgieron dudas? Yo nada más tengo la duda, profe, ¿cómo calculó la velocidad de omega 2? No la calculé. Como yo la controlo, yo decido su valor. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, eso es ahorita en análisis de cinemático. Después veremos análisis de fuerzas. Análisis de fuerzas es un poquito más complejo porque involucra cuestiones dinámicas que no estamos viendo ahorita. ¿Podrían ustedes recordarme qué dice la ley de Newton acerca de las fuerzas? Que la suma de todas las fuerzas que de un sistema es igual a 0. Bueno, eso sería en estática. ¿Y en dinámica? Esa se la debo, pero ahorita investigo. Bueno, ¿alguien por ahí que la tenga a la mano? Sumatoria de fuerzas a qué es igual en el caso no estático. Por cierto, ¿cuándo es estático y cuándo es dinámico? ¿Alguien sabe? Cuando la suma de fuerzas es 0 es estático, y cuando la suma de fuerzas es igual a una constante es... no. Pues no una constante, pero por ahí va. Bien. Para dinámica, bueno, según yo, entonces sería que el conjunto de fuerzas que convergen en un sistema puede ser sustituido por una única fuerza equivalente. Bueno, una única fuerza equivalente, pero ¿y eso qué? Eso no me lo dice Newton, eso me lo dice pues digamos la igualdad, ¿verdad? De un sistema de fuerzas. No, ley de Newton, tenemos varias, ¿eh? ¿Qué dice, por ejemplo, la primera ley de Newton, ley de la inercia? Que todo cuerpo está en reposo hasta que tenga una fuerza externa que lo mueva. Bueno, o en movimiento uniforme, constante, rectilíneo, ¿verdad? También. Recuerden que estática no solo significa que esté quieto, estática también significa que está en movimiento lineal constante. ¿Sale? Entonces, un objeto permanecerá en reposo o en su estado de movimiento rectilíneo constante a menos que haya fuerzas que lo saquen de este equilibrio. ¿Sale? Lo que ustedes me comentaban de que puedo tener yo varias fuerzas en un cuerpo, ¿sí? Aquí tengo varias fuerzas en un cuerpo. Yo puedo hacer un sistema que le llamamos equivalente, en el que se suman todas estas fuerzas y se obtiene una fuerza total y un momento total. ¿Sale? Pero esto es otra cosa, esto es un sistema equivalente. Finalmente, yo le aplico esta fuerza total a este cuerpo. ¿Qué le va a pasar?
¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza a un cuerpo? Por ejemplo, ustedes tienen una silla ahí a un lado de ustedes, a lo mejor está quietecita, y si no le aplican fuerzas, ¿le pasa algo a la silla? No. Ahora, ¿qué pasa si ustedes la empujan? ¿Qué le sucede a la silla? Se mueve, se traslada. Cambia su estado de movimiento, dice Newton, ¿verdad? Recuerden que Newton manejó los conceptos de momentum lineal y momentum angular. Sí, él manejaba conceptos un poquito más complejos que lo que estamos viendo nosotros ahorita. Lo vamos a dejar simplemente en el que cambia su estado de movimiento, ¿sale? ¿Y qué significa cambiar su estado de movimiento? Significa la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a... La de masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿sale? La suma de todas las fuerzas que yo aplico, es decir, de estas de acá, me da un cambio en el movimiento del cuerpo. Y ese cambio del movimiento del cuerpo es precisamente lo que veríamos aquí como aceleración, ¿sale? El cambio de velocidades es la aceleración. Entonces, la masa por la aceleración, eso me da. Nosotros vamos a revisar en dinámica que la aceleración es la que yo voy finalmente a controlar con las fuerzas, ¿sale? Las fuerzas las aplico yo, bueno, pues obtengo una aceleración. Pero no controlo precisamente la velocidad, sino que controlo la aceleración y la aceleración me va a producir cambios en las velocidades que voy a tener que calcular, ¿sale? Es un poquito más complejo, les decía, en dinámica. No lo estamos viendo ahorita. Pero respondiendo a su pregunta, yo voy a considerar ahorita que yo controlo esta velocidad. En realidad lo que yo controlo son las fuerzas que aplico y esas fuerzas producen cambios en aceleración y en velocidad, ¿sale? ¿Cómo ven? Todo bien. Bueno, de momento consideren que yo digo, estoy aplicando la fuerza necesaria para saber que estoy aplicando esta velocidad en ese momento. Y ya, ¿sale? Recuerden, ahorita no considero ninguna fuerza, así que mágicamente les estoy diciendo que yo controlo con esta velocidad y se acabó, ¿sale? Por ejemplo, cuando ustedes van en un automóvil, los que manejan, ¿sale? Le aprietan al acelerador. ¿Son capaces o no de controlar que el auto vaya a 50 kilómetros por hora? Sí, Sí. ¿Y son capaces de controlar que vaya a 80? También. bien, ¿Y son capaces de acelerarle de 80 a 120? También. bien. Pero si ustedes quieren van a velocidad constante, ¿cierto? Sí. Muy bien, a eso me refiero. Ustedes controlan la velocidad y la aceleración. Cuando van en el automóvil, ¿van calculando qué fuerzas hay en el motor o van calculando con qué fuerza le están pisando al pedal del acelerador? Obvio que no. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, no es necesario ya en la práctica que ustedes sepan calcular fuerzas, pero el ingeniero que diseñó el automóvil sí tuvo que calcular esas fuerzas, ¿sale? ¿Me explico? Sí. Entonces, ahorita estamos en la parte en la que controlan la velocidad. No saben ustedes de fuerzas, pero la controlan, ¿sale? Imaginen que es como en el automóvil. Ustedes le pisan al acelerador y de alguna forma saben cómo tener esa velocidad, ¿sale? Dale. Entonces, les comentaba, la variable de entrada es θ2,
Por lo tanto, yo controlo el ángulo y controlo su derivada, en este caso, omega 2. Las otras variables no las controlo, las tengo que calcular. Ustedes ya calcularon en posición esas variables. Ahora las vamos a calcular en velocidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hasta ahí bien. Bueno, entonces, ¿recuerdan que en posición tenía yo dos incógnitas? Pues ahora en velocidad tengo también dos incógnitas. Aquí hay dos formas de proceder para la velocidad. ¿Recuerdan que para calcular velocidades yo tengo que derivar respecto al tiempo? Sí. Bueno, lo importante sería que ustedes sepan que pueden hacerlo de diversas maneras. Por ejemplo, ustedes tenían aquí una ecuación vectorial RA más RAB menos RB igual a 0, ¿cierto? Y tenían la definición de RA. RA coseno de teta 2. Bueno, en este caso de hecho no se llama RA, en este caso se llama L2, ¿verdad? Ahí se borró todo. Sí, sí se fijan que aquí este vector se define con L2. Sí. Entonces aquí sería L2 coseno de teta 2 en I más L2 seno de teta 2 en J y así sucesivamente. Tendrían que definir RAB y definir RB. Bueno, si yo quiero calcular velocidades, tengo que derivar respecto al tiempo. Puedo derivar aquí o puedo derivar acá. Si yo derivo la ecuación de lazo cerrado, esta, obtendría que la derivada de RA es la velocidad de A. La derivada de RAB es la velocidad de AB. O, dicho de otra manera, de B visto desde A. Y tenemos que la derivada de RB sería la velocidad de B. La derivada de 0 es 0. Ahí está. Yo tendría una ecuación de velocidades si derivo la ecuación de posición. Ahora, ¿de dónde voy a obtener BA, BAB o velocidad B? Bueno, pues si tengo RA, puedo calcular su derivada. De RA yo derivo, calculo la velocidad de A. Y para derivar, pues necesito saber quién es constante y variable. Por ejemplo, aquí dice la tabla, L2 es constante y teta 2 es variable. Entonces, la derivada de esto sería algo así, como L2 por la derivada de coseno de teta 2, que es menos seno de teta 2 por omega 2 en I. ¿Recuerdan? La derivada de coseno es seno y la derivada de teta 2 es omega 2. ¿Cuál es la derivada de L2 seno de teta 2? Sería L2 coseno de teta 2 por omega 2. Ajá, por omega 2 y esto en J. Entonces ya tengo la velocidad de A. Lo mismo haría para la velocidad AB. ¿Cómo calculo esta velocidad? Bueno, si tengo el vector RAB, lo derivo y obtengo la velocidad respectiva. Y entonces puedo sustituir BA, BAB y velocidad de B, las puedo sustituir en esta ecuación.
y me va a dar dos ecuaciones, una en I y una en J. ¿Sí? Más o menos se comprende lo que tendríamos que hacer. Sí, solo estoy anotando. Bueno, no se preocupen, creo que está más adelante en la presentación, ¿eh? La otra forma sería esta. Si yo ya tengo una ecuación de posición en I y tengo una ecuación de posición en J, ¿qué les parece si directamente las derivo para obtener la ecuación en I y la ecuación en J? ¿No creen que saldría más barato y económico? Sí, más rápido. Bastante. Porque si yo derivo la ecuación de lazo cerrado y derivo cada vector, pues está bien, es buen ejercicio, pero al final voy a obtener las mismas dos ecuaciones que si derivara estas directamente aquí. ¿Cómo ven? Es exactamente lo mismo. ¿Sale? Pero ya depende de cada quien. Hay distintos conceptos que se van a revisar. Sobre todo en el análisis gráfico, vamos a hacer método gráfico. Ahí vamos a derivar mejor las ecuaciones de vectorial para el método gráfico. Bueno, de regreso, estamos aquí y vamos a comenzar el análisis de velocidades. Entonces, ¿puedo derivar estas? ¿Sí? ¿Puedo derivar estas? Ya sin plantear la ecuación de lazo cerrado otra vez y obtener ecuaciones en velocidad. Pero también puedo derivar estas. Estas, a final de cuentas, estas dos salieron de aquí arriba, ¿no? Sí. Entonces, si yo derivo las ecuaciones de arriba, voy a obtener dos ecuaciones a resolver en velocidad. Pero si derivo teta 3, voy a obtener directamente teta 3 punto. O si derivo R4X, voy a obtener directamente R4X punto. Entonces, ¿no me conviene siempre derivar mejor las variables ya despejadas? Depende ¿De qué dependerá? de la complejidad de la derivada. Muy bien. Por ejemplo, todo mundo se sabe la derivada de seno de teta 3, Sí. ¿verdad? Pero no todo mundo se sabe la derivada del arcoseno, Ahí cambia. ¿verdad? Ahora, si alguien tiene su tabla, verá que no es muy difícil, pero al menos yo no me la sé de memoria, ¿sale? Y aunque me la supiera de memoria, a veces resultan expresiones más complicadas que acá arriba, ¿sale? Entonces, como pueden ver, para derivar se puede derivar en cualquier parte, se puede derivar desde el comienzo del problema, se puede derivar en las ecuaciones o se puede derivar en las variables ya despejadas. Lo importante es hacerlo correctamente. Yo les recomiendo, en general, que deriven las ecuaciones porque les da expresiones más fáciles. Sin embargo, van a tener que resolver un sistema de ecuaciones para eso. Quien sepa derivar muy bien puede derivar directamente de las variables ya despejadas. ¿Sale? Como ustedes decían, depende de la complejidad. Muy bien, entonces vamos a derivar. Aquí dice que si derivamos estas, las despejadas, a veces es muy difícil simplificar. Ojo, a veces, no siempre. Entonces, ahí tenemos la derivada de las ecuaciones. Chéquenla. Si hay duda me dicen. Derivada de L2 coseno de teta 2, derivada de L3 coseno de teta 3. Chéquenle todo eso. Que estén muy bien las derivadas de las ecuaciones.
Si no me equivoqué, entonces díganme que está correcto. Está bien. Ahora, al derivar la ecuación 1, estoy obteniendo la ecuación que le llamo 1'. Y al derivar la ecuación 2, obtengo la ecuación 2'. Lo que está resaltado en rojo son mis nuevas incógnitas. Recuerden, como ya resolví posición, ahora teta 3 ya no es mi incógnita, ya la conozco. Lo mismo R4X, ya la conozco, ¿sale? Entonces, mis nuevas incógnitas son omega 3 y R4X punto. Por lo tanto, son las que yo tendría que despejar, las que tendría que resolver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo encontraríamos omega 3 de la ecuación 2'? Sería... Despejando. Ajá. Despejamos. Omega 3 vale L2 coseno de teta 2. Omega 2. Omega 2. Apunto así el coseno de teta 2. ¿Hay problema? ¿O sí se comprende? Sí se comprende. Bueno, es para ahorrar lápiz y espacio, ¿sale? Y aquí L3 coseno de teta 3. ¿Sale? Sí. ¿Se fijaron qué fácil fue despejar omega 3 aquí? Qué ecuación tan compacta, tan bonita, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera despejado teta 3 de acá? Perdón, si hubiera derivado teta 3 de acá. Nos hubiéramos hecho bolas buscando identidades trigonométricas para simplificar. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿alguien tiene a la mano sus tablas de derivadas? Que nos comparta cuál es la derivada del arcoseno. No, pero ahorita se la busco. Muy bien. Yo aquí Si tengo no, una siempre profe. podemos hacer este triángulo. Es... Del arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada. El arcoseno, ¿su derivada es qué? 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Muy bien. Entonces, yo tendría aquí 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento. Creo que el argumento es este. A esto es lo que le llamas x, ¿verdad? Sí, justo. Entonces sería 1 menos L2 seno de teta 2 más Y0 entre L3, esto al cuadrado. Y no olvidemos que falta derivar el argumento. ¿Sí? Esto es la derivada del arcoseno, pero falta derivarlo de adentro. ¿Recuerdan? Efectivamente. ¿Y cuál es la derivada de L2 seno de teta 2 más Y0 sobre L3? Pues es algo así como, lo voy a poner por L2 coseno de teta 2 por omega 2 sobre L3. ¿Cómo ven? Eso vale omega 3. ¿Sí? Pues bolas no nos hicimos, pero sustituyendo va a estar muy más Ahora, largo. ustedes deberían ser capaces de comprobar que estas dos son equivalentes. ¿Sale? Estas dos son equivalentes. Son la misma ecuación, solamente que de este lado ya se peinó. ¿Sale? Y de este lado se acaba de levantar de la cama. Pero son lo mismo, ¿eh? Se puede comprobar. ¿Cuál es más fácil de evaluar?
La primera. La primera. Por eso casi siempre les recomiendo que deriven las ecuaciones. ¿Sale? En general, les va a resultar más sencillo a final de cuentas. Eso depende ya de la complejidad que ustedes vean. Por ejemplo, si yo quisiera derivar omega 3 para obtener su derivada alfa 3 alfa 3, ¿verdad? Pues verán que derivar esto tampoco es la gran cosa, no es tan difícil. Aunque siempre saldrá algo un poquito más simplificado de derivar las ecuaciones. Muy bien. Entonces, para resolver en velocidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar. Si derivo las ecuaciones, obtengo ecuaciones con las incógnitas en velocidad. Y simplemente hay que resolver estas ecuaciones. Las ecuaciones en velocidad y en aceleración siempre son ecuaciones lineales. Noten que las incógnitas no tienen nada que ver con senos y cosenos. Estas simplemente se resuelven por los métodos que ya conocen. Despeje, sustitución, sumas y restas, eliminación, qué sé yo. ¿Sale? Estas se resuelven como ecuaciones lineales y listo. Encuentran omega 3 y encuentran R4X punto. Recuerden que siempre hay que sustituir valores pues para calcular omega 3 o para calcular R4X punto. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Omega 3, ya nada más, le sustituyen los datos y listo. Igual con R4X punto. Aquí antes de adelantar diapositiva, ¿pueden ustedes hacer estos cálculos en su calculadora? Sí. Muy bien. Entonces, anoten lo que tengan que anotar. Si les faltó algo que yo haya borrado, díganme y lo vuelvo a poner. Y si no, pues estén calculando omega 3 y R4X punto. Los valores a sustituir están aquí en esta tabla. ¿Sí? Son los que ya tenemos calculados. Y recuerden que omega 2 es un dato. Este no lo calculé, simplemente yo decidí que esta va a ser la velocidad. ¿Vale? En omega 3 me sale menos 0.207. Menos 0.207, ¿y qué son? Pues es velocidad, deberían ser... Bueno, en este caso serían centímetros... No, perdón. Recuerden, es velocidad angular. Pero me deje recuerdo mis clases. ¿Radianes sobre segundo? Radian sobre segundo. Por cierto, creo que aquí le faltó omega 2 a esta presentación, ¿eh? Sí, de hecho Sí. Corríjanlo, le faltó omega 2 aquí. Qué curioso que haya faltado ese omega 2. Ahí está. ¿Sale? Sin ese omega 2 no da. Ahí está. Listo. Con razón no les daba. No sé qué pasó que se borró. Ahí está, omega 2. Por eso les decía que siempre verifiquen que sí está correcto los que les pongo aquí, porque a veces sí, errores de dedo o no se guarda bien el archivo, qué sé yo. Entonces ahí está, omega 3, ahora sí bien calculada.
Ahora me da menos 3.106 radianes sobre segundo. Bueno, eso sí es lo correcto. Les faltaba el omega 2, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las unidades las pueden obtener con un análisis. L2 puede estar, en este caso, en centímetros. Bueno, pues aquí serían centímetros. El coseno no tiene unidades. L3 también en centímetros, pues centímetros se va con centímetro. Y en realidad omega 3 tiene las mismas unidades que tenga omega 2. Yes. De la misma manera, ustedes podrán verificar que R4X punto tiene unidades de centímetro por radián sobre segundo. Igual aquí, centímetro por radián sobre segundo. O lo que es lo mismo, centímetros sobre segundo. ¿Sale? Esas son las unidades de R4X punto. Recuerden siempre verificar, saber en qué unidades están trabajando. ¿Sale? Si la distancia está en centímetros y el ángulo en radianes, bueno, perdón, la velocidad en radianes sobre segundo, el ángulo está en grados, perdón, pues ya tienen que saber que una velocidad angular estará en radián sobre segundo, una aceleración angular debería ser radián sobre segundo cuadrado, una velocidad lineal en centímetros sobre segundo y la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces, ¿ya calcularon estas dos cantidades o en eso están? Estoy en la segunda. Bien. Mucha gente se equivoca en esto, en sustituir datos y calcular, se equivocan mucho en un examen, tal vez por las prisas. Tengan mucho cuidado en cada paso, recuerden. Aquí, en cuanto se equivoquen, todo lo que esté adelante estará mal. ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado con todos sus cálculos, con todos sus despejes. Háganlos de manera prolija, ordenada. No traten de ahorrar libreta. Tampoco le exageren, ¿sale? Hay gente que a veces pone pasos de más y hace hojas y hojas de procedimiento. Tampoco se calcula eso, ¿sale? Hay que simplemente calcular lo necesario. Ni más ni menos. Muy bien. Entonces, omega 3 les dio 3.106 negativo. Sí. Bueno. Y R4X punto me dio menos 106.059. Bueno, aquí dice que lo calcularon bien. Esos son omega 3 y R4X punto. Muy bien. Pues lo que sigue es el análisis de aceleración. Una vez que ya calculamos velocidades, podemos calcular en aceleraciones. ¿Dudas hasta aquí? Dijo que la derivada de omega se llama alfa, ¿verdad? Sí, le vamos a llamar alfa. ¿Mande? ¿Perdón? Es una duda muy simple, pero me dio curiosidad cuando la mencionó. No, sí, es que más que nada son las convenciones de los libros. La derivada de teta es teta punto y la derivada de teta punto es teta 2 puntos, ¿verdad? A teta punto le vamos a llamar velocidad angular omega y a teta 2 puntos le vamos a llamar aceleración angular alfa. ¿Sale? ¿Cómo ven? Todo bien, todo bien. Está bien, profe. ¿Hay problemas si usamos cualquiera de las convenciones? No hay problema, incluso tú puedes decir d teta sobre dt si tú quieres, ¿verdad?
El problema sería que yo te dé un dato y que no lo sepas interpretar. Efectivamente, ahí sí habría Alguien que no problemas. sepa qué significa alfa para el profesor, pues no va a saber qué quiere decir en un examen, ¿sale? De ahí en más usen la notación que quieran, pero que sea correcta, ¿sale? Entonces, no le vayan a meter otras letras, no le vayan a meter deltas o sigmas, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta aquí, ¿todo bien? Sí, Bueno, sí lo pueden llamar teta punto si ustedes gustan. Ahora, vamos al análisis de aceleraciones. Una vez que ya conozco esto, ya puedo pasar a aceleraciones. Y es más o menos lo mismo. Recuerden las ecuaciones 1' y 2'. Aquí están. Si se fijan ahora la tablita ya creció. Mi variable conocida era teta. Es la que yo controlo. Bueno, pues si se fijan, controlo su velocidad y controlo su aceleración. ¿Por qué este valor de aceleración? Porque yo arbitrariamente elegí que quiero esa aceleración, ¿sale? Recuerden, yo controlo, pues yo decido. Ahora, las variables que no controlo, teta 3, omega 3, R4X o R4X punto, ya las conozco porque acabo de resolver. Ahora, si yo derivara la velocidad, obtendría aceleración. En el caso de omega 2, aceleración angular alfa 2. En el caso de omega 3, aceleración angular alfa 3. En el caso de la velocidad lineal R4X punto, su derivada, aceleración lineal R4X 2 puntos. ¿Sale? Una vez más, ¿qué puedo hacer? Puedo derivar las ecuaciones de velocidad 1' y 2', o puedo derivar las ecuaciones despejadas ya para omega 3 y R4X punto. Aquí la complejidad ya no es tanta porque recuerden que las variables son un poquito más lineales, ¿verdad? Pero, de todas maneras, siempre será un poquito más simplificado derivar ecuaciones, ¿sale? Aunque, pues como pueden ver, las derivadas en aceleración ya son más larguitas. Hay que tener cuidado. Recuerden que hay derivadas de productos aquí. Por ejemplo, seno de teta 2 es variable y omega 2 también es variable. Por lo tanto, se deriva como un producto. Seno de teta 3 y omega 3 igual. Se deriva como producto. Tengan cuidado con esas cosas y les irá bien. Entonces, derivamos las ecuaciones y me quedan ecuaciones en aceleración. Aquí sí es un poquito cuestionable. ¿Qué tan fácil es despejar alfa 3 de la ecuación 2'? ya es un poco más complejo. Ahora, ¿qué tan fácil es derivar omega 3 de acá? Pues la Bastante derivada fácil. reciente, ¿no? Más sencillo. La derivada de una división y esa derivada incluye pues unos productos. Hay que tener cuidado con ellos. Sin embargo, es más o menos sencilla, ¿verdad? Es algo así como que el de abajo por la derivada del de arriba. Aquí la derivada del de arriba con mucho cuidado. Menos L2, seno de teta 2 por omega 2 al cuadrado. Luego más L2 coseno de teta 2 por alfa 2. Algo así, ¿verdad? Si se fijan, ahí está. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba, L2 coseno de teta 2 por omega 2,
por la derivada del de abajo, que es menos, entonces aquí cambia, L3 coseno, no, perdón, seno de teta 3 por omega 3. Y luego todo eso entre El de abajo al cuadrado. el de abajo al cuadrado. Muy bien. L3 coseno de teta 3, todo al cuadrado. Entonces, derivarlo no fue difícil. Despejarlo de acá tampoco es difícil. Pero pueden notar que ambas tienen más o menos ya la misma complejidad. Es casi igual de complejo despejar de aquí que derivar de acá. Entonces aquí pues ya depende a gusto de cada quien. Sigue siendo más simplificado despejar de acá, de la 2'. Pero ya es a gusto de cada quien. Ahora, R4X punto es muy fácil de despejar de acá. Y nos da exactamente lo mismo que derivar esto. Que de hecho lo hicimos acá, derivando las ecuaciones. Lo mismo. Ahí están. Como ustedes pueden ver, yo elegí resolver de las ecuaciones. Sale un poquito más despejado, más simplificado. Y ahora sí, meter esto en una calculadora es bastante riesgoso porque en las calculadoras es muy fácil equivocarnos con esto. Son expresiones ya bastante largas. Aquí a lo mejor ya conviene que lo calculemos en una computadora o en algún lugar donde podamos verificar bien las expresiones a la hora de calcular. ¿Sale? Sin embargo, así es el análisis. Análisis de posición, luego, ¿qué hago para la velocidad? Pues derivo y resuelvo y sustituyo datos. Y para la aceleración, derivo y resuelvo y sustituyo datos. ¿Cómo ven? ¿Estamos? Pues el procedimiento está sencillo, ya nada más depende de la complejidad de las derivadas. Hay que practicarlo mucho. Recuerden que de ver parece todo muy fácil. Miren, aquí ya les puse la solución. Sería que ustedes calculen esto para que realmente vean si les da estas aceleraciones. ¿Sale? Ahora, ¿qué creen? Esto apenas es la mitad de nuestro procedimiento. ¿Sale? Acabamos de resolver posición, velocidad y aceleración para las variables del mecanismo. Pero lo que nos falta es calcular realmente algo de interés en el mecanismo. ¿Sale? Primero calculamos estas variables, estas incógnitas, y una vez que se tiene resuelto, deberíamos ser capaces de calcular la posición, la velocidad o la aceleración de cualquier punto de nuestro mecanismo. Y eso es lo que nos falta hacer. Calcular posiciones, velocidades o aceleraciones de cualquier punto. ¿Sale? Eso no lo hemos hecho. Y es la otra mitad del trabajo que tenemos que hacer. No basta con calcular estas incógnitas, estas variables. Hay que calcular posición, velocidad y aceleración de puntos específicos sobre nuestro mecanismo. ¿Cómo ven? Así que hay que practicar esto. Y lo que sigue es calcular en cualquier punto. Por ejemplo, aquí acabo de poner un punto P. Díganme si vamos bien o puedo continuar ahora calculando en un punto cualquiera.
De mi parte, vamos bien. Bueno, ya que nadie dice lo contrario, vamos a continuar. Entonces, un punto cualquiera puede ser incluso un punto de los que ya tenemos. Por ejemplo, yo quiero calcular la velocidad en A o quiero calcular la posición en B, ¿sale? O quiero calcular la aceleración del punto P, ¿sí? Cualquiera de esas cosas debería yo ser capaz de hacerla. En cualquier punto, calcular posición, velocidad o aceleración. Entonces, ¿qué necesito para poder calcular? Necesito definir el vector. Si es en el punto A o en el punto B, pues casi que ya lo llevo avanzado, porque ya tengo en algún lado escrito cuál es la posición de A o cuál es la de B. Bueno, espero que lo tengan por ahí en algún lado escrito. Pero si fuera un punto cualquiera, por ejemplo P, necesito indicar su posición vectorial. ¿Cómo llego del origen, en este caso el punto O, al punto P? ¿Cómo puedo llegar de O a P? Pues puede tener un vector directamente, ¿no? Que vaya de O a P, o puede tener un vector que vaya de O a A y después de A a P. Bueno, de hecho eso vamos a hacer, ¿verdad? Primero vamos a definir que la posición de A es esta. ¿Cómo ven? ¿Sí está correcta? Sí. La velocidad de A es esta derivada. ¿Está bien? Pues sí. Sí. Bueno, ahora, si ustedes recuerdan, nunca calculé realmente la velocidad del punto A. Aquí lo estoy haciendo. Vean, sustituyo todos mis datos aquí y da 75. Sustituyo todos mis datos acá y da 129.9. Ambas velocidades en centímetros sobre segundo. Entonces, vean que aunque usé los vectores al inicio, nunca calculé realmente ni la velocidad ni la aceleración de A. Eso ténganlo en cuenta. Nunca la calculé realmente, apenas la estoy calculando. ¿Sale? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Este último que escribí. Sería el valor absoluto de la velocidad de A, ¿no? La magnitud, ¿verdad? Ah. La magnitud de la velocidad. Recuerden que para problemas de energía, ¿sí recuerdan eso de que la energía no se crea ni se destruye? Bueno, para problemas de energía, ustedes calculan una energía que se llama energía cinética. Y esa energía se calcula con la magnitud de la velocidad. Entonces, por eso es importante que sepan calcular las magnitudes de velocidades. Bueno, vamos a tener nosotros que este es un ejemplo de que yo les digo, quiero que calculen la velocidad en A. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero establecer el vector de posición del punto que quiero. En este caso, ¿qué vector hay para A? ¿Cuál es el vector RA? Una vez que lo tenga, derivarlo y sustituir datos en él. Entonces ya calculé la velocidad de A. Esta es la velocidad de A vectorialmente. Y si quisiera, puedo calcular su magnitud. ¿Saben cómo calcular la magnitud de un vector? ¿Sí? Sí, sus componentes, bueno, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Muy bien. Entonces, si yo les pidiera, calculen la velocidad de B, ¿qué tendrían que hacer? Tendríamos que obtener el vector de posición de B, derivarlo para obtener su velocidad y después sacarle el módulo. Bueno, la magnitud. Recordemos que la magnitud, esa dependerá, es opcional, depende del problema si la necesito o no.
Ahora, para llegar a A, solamente había un camino, de O a A. Era el más, digamos, el más lógico, ¿sí? Pero para llegar a B, tienen dos caminos. Puedo ir de O a A y de A a B para calcular la posición de B. O pueden ir de O acá abajo y luego por acá a B. ¿Cuál camino será más fácil? Pues el directo, ¿no? El que nada más es un vector. No puede ser un solo vector. Tienes que irte por aquí. De O a A y de A a B. Ah, O ya de lo O entendí. a aquí abajo y de aquí abajo hacia acá. Ya me perdí un poquito. Pues es lo mismo. Bueno, vendría siendo casi lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Los invito a que traten de definir el vector de O a B por acá arriba para que vean que no es lo mismo. Recuerden que el vector que tiene esta Y0 tiene características muy específicas constantes. Bueno, entonces es más sencillo por abajo. Y R4X también tiene ciertas características constantes, ¿lo recuerdan? Sí, es más sencillo por abajo. Recuerden que vamos a derivar. Entonces, si lo de arriba tiene todo variable y lo de abajo tiene muchas partes constantes, pues ¿cuál será más fácil de derivar, no? Las constantes. Ahora, les dejo de tarea que calculen la aceleración de A. ¿Qué tendría que hacer para calcular la aceleración de A? Pues derivar el vector velocidad de A. ¿Sale? Sí. Entonces, de tarea hay que hacer y calcular su magnitud también. Aquí está RB, la velocidad de B. Como esperábamos, el bloque solo se mueve en horizontal, su velocidad solamente es en I, y por lo tanto su magnitud pues sería la misma. La aceleración de B está muy fácil de calcular, por eso esa la hace el profesor, ¿verdad? Sería simplemente esto. ¿Sale? Entonces, aquí no les pido calcular magnitudes porque pues solamente es un término, la magnitud es la misma. ¿Sale? Bueno, siguiente clase continuamos con el punto P. Si pueden, aváncenle y ya comparamos. Pero recuerden, hay que practicarlo ustedes. ¿Vale? Sale, profe. Nos vemos el viernes. Profe, ¿va a actualizar las diapositivas hasta aquí? ¿Perdón? ¿Va a actualizar las diapositivas en el Moodle para que estén hasta aquí? Pues nomás le faltó el omega. No, sí, pero hay varias cosas que como estaba anotando el procedimiento no noté los resultados, entonces. Para En las poder diapositivas sí comprobar. vienen, en las diapositivas sí vienen resultados, ¿no? No sé, pero creo que vienen resultados en las diapositivas. Los que no, quieran ya se pueden desconectar, ¿eh? Mira, rápidamente, análisis cinemático, ejemplo numérico. Aquí están las diapositivas.